Hola, bendiciones hermanos y hermanas. Le damos gracias al Señor este nuevo día que podemos seguir meditando en las Escrituras. Así que te quiero animar el día de hoy a que puedas leer los Salmos del 73 al 77. Ese es el principal objetivo de cada uno de los videos, es animarte a que puedas perseverar en meditar en las Escrituras todos los días. Así que te animo, hermano, a que tomes tu Biblia, a que puedas disfrutar de la lectura de estos Salmos hoy día del 73 al 77. El Salmo 73 es una excelente introducción a lo que se llama el tercer libro de los Salmos, esta tercera parte que va incluida en el libro de los Salmos. Este analiza el problema de los sufrimientos del pueblo de Dios, del pueblo de Dios a manos de sus enemigos, los impíos. El salmista seguramente se pregunta, ¿cómo podía ser justo que naciones paganas como Asiria o Babilonia gozaran de poder y prosperidad, mientras que Israel, el pueblo escogido de Dios, sufría derrota y cautividad? ¿Cómo era posible que el Dios justo y poderoso permitiera que ocurrieran estas cosas? Y muchos creen que este es el aspecto principal que trata esta tercera parte del libro de los Salmos o el llamado tercer libro de los Salmos. Aunque en el Salmo 73 vemos una excelente introducción a la consideración de este problema histórico que Israel enfrentó, tiene una aplicación mucho más amplia, no solamente a esto particular. Como el Salmo habla en términos muy generales, también se puede aplicar a cada problema que aflige a los creyentes en general, no importando la época, no importando el lugar. También hoy pasa que creyentes y no creyentes se sienten indignados cuando ven la prosperidad que rodea a los traficantes de droga, a los distribuidores de pornografía y a aquellos que oprimen a los pobres para hacerse más ricos. Se afligen cuando escuchan que los tiranos, los dictadores, atesoran su fortuna en bancos llamados paraísos fiscales. ¿Cómo puede el Dios justo permitir estas injusticias? El Salmo 73 responde a esta constante pregunta, la cual imagino que muchos de nosotros también en algún momento de nuestra vida nos la hemos preguntado. Acá veremos cómo, por ejemplo, en el versículo 13 el salmista pasa por una fuerte duda. Incluso llega a exclamar y dice, ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Y qué doloroso leer esto. Al menos a mí me pasa cuando alguien llega a cuestionarse si es correcto el perseverar en el camino del bien. Lamentablemente esto también se ve muy seguido. Pero en este salmo veremos en el versículo 17 cómo el salmista enmienda el rumbo y dice, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Y no hay otra forma. Cuando nosotros conocemos a Dios, tenemos comunión con Dios, comprendemos que todo tiene un propósito y que los planes de Dios son perfectos y para nuestro bien. El salmista comprende que el error estaba en cómo él estaba viendo las cosas y dice luego en el versículo 22, entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Así que por eso es que debemos mirar con misericordia a aquellos que aún no conocen a Dios y permanecen en esa ignorancia de no apreciar el amor de Dios. Así que nosotros tenemos que ser luz y sal en medio de este mundo y mostrarles la verdad del Evangelio para que estos conozcan a Dios y así puedan tener la confianza, la seguridad en medio de esta visión equivocada. Nosotros no debemos olvidar que también vivimos en ignorancia mucho tiempo, quizás menos que ayer, pero también tenemos que recordar que aún seguimos en ignorancia en muchas cosas. Y claro, por medio de la meditación de la palabra, por medio de la oración, buscamos conocer mucho más a Dios, comprender mucho mejor sus caminos. Y es por eso, ¿por qué? Porque queremos salir de esa ignorancia. Nosotros tenemos esperanza, hermanos, y al igual que el salmista, podemos expresar, como lo dice el versículo 24 de este salmo, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Así que es inevitable que a la vez este salmo sea muy confortante mientras lo vamos leyendo y vamos meditando. Este salmo donde dices, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo los cielos sino a ti? Nos hace pensar automáticamente en Jesucristo nuestro Señor,
que hace que esas palabras tengan mucho más sentido en medio de nuestras vidas y que nos anima a repetir este último versículo que comparte el Salmo maravilloso, el cual dice: más para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Respecto al siguiente salmo, me recuerdo cuando leemos en Mateo capítulo 5 versículo 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Y justamente el Salmo 74 es un tipo de oración que clama por la justicia de Dios. Podemos ver hambre y sed de justicia. El salmista clama al Señor para que cambie el estado de las cosas que afecta adversamente a su comunidad. También reconoce el poder de Dios, quien dividió el mar, quien también es el dueño del día y de la noche, creador tanto del verano como del invierno, y fue quien estableció los límites de la tierra. Y el salmista le suplica que no se olvide del pacto y que se levante contra sus enemigos. En el Salmo 75 vamos a ver que el enfoque principal es una enseñanza sobre Dios como juez universal y también habla sobre el día del juicio. Este es un salmo que presenta una exhortación profética, ya que celebra el justo juicio de Dios. Este salmo para el impío debe ser visto como una amenaza y como una advertencia, pero para el justo es una promesa y le da esperanza. El versículo 8 de este salmo nos dice: porque hay un cáliz en la mano del Señor, y el vino fermenta, lleno de mixtura, y de éste él sirve. Ciertamente lo sorberán hasta las heces y lo beberán todos los impíos de la tierra. Entonces vemos que hay muchos versículos que simbolizan la ira de Dios como una copa o un cáliz. Pero si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 10, también leeremos: él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego, azufre, delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Así que es maravilloso, hermanos y hermanas, poder ver la continuidad y la concordancia de la palabra de Dios. Y acá vemos algo que aparece en el libro de Salmos y que después lo vamos a leer en Apocalipsis. Luego, el Salmo 76, veremos que es una magnífica alabanza a Dios, que tiene poder sobre los reyes de la tierra y que además tiene la capacidad y el deseo de intervenir en medio de las crisis humanas. En este caso, para poder salvar la ciudad de Jerusalén y redimir al pueblo de Israel. El poema comienza y finaliza con la descripción de la fama divina fundamentada en sus victorias históricas. Este salmo nos dice que el juicio de Dios será para salvar a todos los humildes de la tierra, mostrándonos así la razón del juicio, pero también la extensión, ya no solo desde Israel y mirando a Israel, sino lo que pasa en el mundo entero. Y para finalizar el día de hoy, hermanos y hermanas, en el Salmo 77 veremos que nos muestra el lamento del salmista y la angustia que le provoca el no ver respuesta a sus oraciones por parte de Dios. En los versículos del 7 al 9 hace fuertes cuestionamientos que acompañan esta angustia, pero finalmente exalta el poder y la grandeza de Dios. Dice el versículo 12: meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Y así es donde parece encontrar consuelo el salmista, al recordar que este mismo Dios poderoso, que es dueño de toda la creación, que es majestuoso y que redimió al pueblo de Jacob, en ese lugar él estaba seguro. Así que nuevamente, hermano y hermana, te animo a que puedas perseverar y meditar en las escrituras a diario. Podrás encontrar consuelo en ellos, podrás conocer mucho más el carácter de Dios y así ser confortado. Así que te animo y deseo que el Señor te bendiga.